Muy buena noche, mis hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos poder compartir su palabra esa noche, hoy miércoles, en el tiempo que vamos a tener de oración. Así que vamos a orar primeramente, a poner ese tiempo en la mano del Señor, y entonces iniciamos nuestro estudio que tenemos preparado para el día de hoy. Padre, te damos gracias infinitas porque tú has hecho posible, Señor, que en este momento estudiemos tu palabra, meditemos en ella, Señor. Pero aún así, Señor, reconocemos que no podemos hacerlo por nuestras propias cuentas. Necesitamos de tu Santo Espíritu que nos ilumine, que nos instruya, Señor, por medio de ella, que nos dé entendimiento y a la vez, Señor, también nos ayude a aplicar estas verdades en nuestra vida. Padre, te damos la gracia por ese tiempo, te damos gracias por tu Hijo Jesús, Señor, que intercede por nosotros delante del Padre y permite, Señor, que nuestras oraciones sean eficaces. Rogamos, Señor, para que tú nos bendigas y nos guardes y nos instruyas. Te damos la gracia, Señor, por todo esto, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, le pido disculpas si sueno un poco distinto. Hoy simplemente amanecí con una alergia y me ha afectado un poco la garganta. Pero Dios mediante vamos a salir adelante con nuestro estudio. Como ustedes ya saben, hemos retomado los estudios en el libro de los Salmos que teníamos por costumbre estudiar los miércoles. Y el texto que nos compete para nosotros esta noche se encuentra en Salmo 119, en los versículos que van del 25 al 48. Todos ustedes saben que el salmo más largo de toda la Biblia es precisamente el Salmo 119. No solamente es el salmo más grande o más extenso, pero también es el capítulo más largo en todas las escrituras, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y este salmo está compuesto por 22 párrafos o secciones, como le decimos, y cada una de estas secciones representa una letra del alfabeto hebreo. Es decir, comenzando por la primera letra, inicia el primer párrafo, la segunda letra, el segundo párrafo y así sucesivamente, formando así un acrónimo de todo el alfabeto hebreo. Y es algo sorprendente el hecho de que el salmista haya estructurado este salmo de esa manera. Es sin duda una estrategia poética porque es de género poético y de género proverbial, no proverbial, pero de sabiduría se puede decir. Pero más interesante aún es el tema de Salmo 119, y es que a pesar de ser tan extenso, solamente hay un tema que predomina todo este salmo, y es la belleza y la plenitud y la autoridad y la exaltación de la palabra del Señor. Es un salmo dedicado a la autoridad de las Escrituras, a todas las bendiciones que conllevan el escuchar y aplicar y vivir por la palabra del Señor. Y es una bendición, o sea, simplemente poder leerlo y reafirmar minuto tras minuto, o mejor dicho, versículo tras versículo, la grandeza de la palabra revelada de nuestro Señor. Ahora, en esta noche, como le había dicho, nos compete tres secciones o tres párrafos que van desde el versículo 25 al versículo 48. No voy a leer todos los párrafos o todos los versículos para tratar de ahorrar un poco de tiempo. Confío que en sus hogares ustedes van a poder pausar el video y leer el contenido del párrafo antes de escuchar la explicación. Debido a que el tema es breve y tiene un carácter muy poético, me voy a dedicar más que todo a tratar de extraer las ideas principales de cada párrafo, de cada sección, y después aplicarlo en la vida de nosotros. En la primera sección que nosotros vemos, en el versículo 25 al 32, nosotros vemos el salmista que nuevamente apela a la palabra de Dios, pero apela a la palabra de Dios en un momento donde su vida se encuentra en un periodo de pruebas. De hecho, el versículo 25 nos da el tono o nos presenta el matiz que va a denominar todo este párrafo, cuando dice el versículo 25, dice lo siguiente: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra.
Y esta primera oración, cuando el salmista habla de que su alma está abatida hasta el polvo, esa frase del polvo en las escrituras es una referencia que vemos muy a menudo de una persona que ha sido humillada en gran manera, o una persona que ha sido abatida o que ha sido aplastada, humillada, hasta llegar al polvo del piso. O sea, ese es lo que representa el polvo. Y el hecho de que el salmista utiliza esta figura nos llama la atención de que él estaba en un gran grado de humillación. No conocemos las circunstancias, pero el testimonio es suficiente. Ahora, estas pruebas por las cuales el salmista estaba enfrentando tampoco eran pruebas triviales, o sea, no eran pruebas superficiales del día a día de una persona, ya que el mismo versículo nos dice que esa carga que él había sentido en su vida permeaba hasta su alma. O sea, el Señor había humillado al polvo, pero no solamente, no su testimonio, no su trabajo, no su familia, sino su alma, su ser, su esencia como ser humano. Creo que todos nosotros nos podemos identificar que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido completa y enteramente humillado o aplastado o derrotado o presionado por alguna circunstancia que nos esté afectando. Ahora, a pesar de todo esto, el salmista rápidamente dice en el versículo 25 cuál es la petición que le presenta a Dios. Y después de haber dicho de que su alma está batida en el polvo, él viene y se dirige a Dios y dice: vivifícame según tu palabra. Y esta oración es importante porque esto es de lo que se trata el resto del párrafo, el resto de la sección. Porque el salmista está clamando a Dios de que en medio de la prueba él pueda ser sostenido y él pueda ser vivificado por medio de la palabra del Señor. Nuevamente, recordemos que el Salmo 119 es una exaltación de la palabra del Señor, y el salmista está diciendo de cómo la palabra de Dios es capaz de sustentarlo a él en medio de sus aflicciones. Y estas aflicciones eran evidentes. Si vemos en los versículos que siguen, podemos ver frases que nos apuntan a ese sufrimiento. Fíjate, por ejemplo, en el versículo 28, cuando dice: se deshace mi alma de ansiedad. Nuevamente vemos aquí, él habla de su alma, a la parte inmaterial de su ser, pero se deshace, se desvanece, es la expresión que él usa. Versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira. Aparentemente estaba siendo rodeado por mentirosos. Y el versículo 31, el salmista aclama a Dios y le pide: oh Señor, no me avergüences. O sea que es evidente el conflicto y la angustia por la cual está pasando este salmista. Pero la petición que le hace a Dios no es que Él le quite su prueba. La petición que hace el salmista no es que el Señor lo saque de este periodo de prueba o que quite aquello que le estaba oprimiendo, humillando. O por lo menos esta no es su petición inicial. Lo que el salmista pide en primera instancia cuando se dirige a Dios es que le dé entendimiento de las pruebas y le dé entendimiento del sufrimiento que él está, de que él está, valga la redundancia, siendo abatido, sufriendo, y que le enseñe, o sea, que le dirija. Fíjate nuevamente en los versículos 26 al 27, dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos y hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. El salmista está pidiendo sabiduría. Al final de cuentas, el salmista está pidiendo sabiduría porque él sabe que esta prueba por la cual él está pasando, aquella situación que le está angustiando, número uno, viene de parte de Dios. O sea, ya sea que Dios lo obró y lo orquestó, o ya sea que Dios permitió en su soberanía que sucediera de una forma u otra, Dios ha permitido esto en la vida del salmista con un propósito. Y Dios sabe que es un Dios bueno, por ende tiene que haber algo bueno en este sufrimiento, tiene que haber algo bueno en esta angustia, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber una bendición en medio de esta prueba. Y eso es lo que clama el salmista. Ahora, ¿cuál es la respuesta a ese clamor o a esa petición? Solamente la palabra de Dios tiene la llave para abrir los secretos de las bendiciones de una prueba. Solamente la palabra de Dios nos puede dar el entendimiento, nos puede dar la fe, la seguridad de ver cómo el Señor utiliza en nuestras vidas las diferentes circunstancias que nos humillan
con el propósito de hacer en nosotros algo bueno para gloria y honra de Dios. Nuevamente, mira en el versículo 30 y en el versículo 32 cómo el salmista decide confiar en el Señor basándose en sus promesas. Mira cómo dice versículo 30: escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Y más abajo en el 32 vuelve y dice: por el camino de tus mandamientos correré, y cuando ensanches mi corazón. Aparentemente no había, no se había remediado, ¿no? El Señor no había quitado aquello que estaba oprimiendo su vida, pero el salmista tenía confianza de que el Señor iba a hacer su parte. Él tenía plena seguridad en que Dios iba a obrar esto en su vida de manera que iba a ser algo de bendición. Y él comienza a afirmar que él ha escogido el camino de la verdad y que él ha decidido caminar en sus estatutos. Y al final del versículo dice: cuando enchances mi corazón. En otra traducción lo que está diciendo es que él tiene la certeza, o sea, tiene la convicción de que el Señor va a engrandecer su corazón, de que el Señor va a obrar bondad y misericordia y gracia en su vida por medio de esto. Dicho de otra manera, el salmista no espera que Dios resuelva su problema para alabarlo. El salmista alaba al Señor porque él sabe que él va a resolver el problema y va a sacar algo glorioso de esto que es una tragedia. Y disculpen que se fue la luz, esto es parte de lo que nosotros vivimos en nuestro país. Ahora bien, hermanos, ¿qué es importante que nosotros señalemos en este salmo? En el versículo 25 habíamos dicho de cómo la oración del salmista era que el Señor vivifique su vida, traiga vida por medio de su palabra, por medio de la palabra del Señor. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta de que estas palabras siguen, o no estas palabras siguen, pero vemos en la misma petición o afirmación de parte de uno de los 12 discípulos, de uno de los 12 apóstoles. En Juan capítulo 6, versículo 67, cuando los discípulos del Señor, o no los 12, pero gran parte de sus discípulos, abandonaron, es decir, desertaron del ministerio de Jesús, porque sus enseñanzas eran muy fuertes, sus palabras eran difíciles de asimilar, el Señor se dirige a los 12 y le pregunta si ellos también querían irse en pos de ellos. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro a esta pregunta? Pedro le dice en el versículo 68 de Juan capítulo 6 lo siguiente: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde puedo ir? ¿A dónde más puedo acudir para que vivifique, para que me dé vida eterna? Si solamente tú, oh Cristo, tienes palabras de vida eterna. Y las palabras de Cristo no solamente son vida eterna porque nos traen salvación, nos libran de la condenación del infierno, pero también son palabras de vida eterna porque nos vivifican, como el mismo salmista clamaba al Señor. Y de la igual forma como el salmista acudió a la palabra del Señor en su momento de angustia y dificultad, nosotros podemos acudir a la palabra de Dios hecha carne, es decir, al verbo de Dios, a Jesucristo, en el momento de angustia y de aflicción en nuestra vida. Y cuando miramos a Cristo Jesús, podemos ser vivificados por medio de su mensaje, de su palabra, pero también de su ejemplo. Solamente tenemos que ver a Cristo Jesús para recordar el amor de Dios, del Padre hacia nosotros, que envió a su Hijo para comprar nuestra salvación. Y cuando miramos a Jesús y vemos su sufrimiento, somos animados en el hecho de que Cristo padeció este sufrimiento injustamente porque tenía en mente un fin aún mayor y más glorioso, que era la salvación de nosotros. Por ende, nosotros podemos también padecer de los sufrimientos de Cristo. Pero más que todo también vemos a Cristo Jesús y la promesa de que Él decía que era necesario que Él se fuera para que enviara a un consolador, para que enviara a aquel que Él nos iba a enseñar y a recordar todo lo que Él había dicho. Obviamente esto es hablando del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo hoy está a nuestra disposición para guiarnos en medio de estas dificultades. Así que es algo maravilloso que nosotros podemos ver que aquello que el salmista anhelaba en estos versículos, aquella palabra en la cual el salmista tenía la confianza de que iba a traerle vida, hoy en día nosotros podemos verla en la persona de Cristo Jesús y de igual forma mirar a Cristo Jesús y decir: en Cristo Jesús mi vida puede ser vivificada, mi espíritu puede ser levantado aún en medio de las aflicciones y angustias
que estemos enfrentando. Ahora, este es el primer párrafo. El segundo párrafo anda un poco en esa línea, aunque le da un enfoque diferente. El segundo párrafo que vamos a ver en esta noche comprende los versículos del 33 al 40. Y el salmista en el párrafo anterior hacía una petición, una dirección a Dios en medio de las pruebas. Pero ahora nosotros vemos al salmista pidiendo dirección a Dios en medio de sus debilidades. Es decir, ya no la prueba ya la prueba no es externa, sino que es una debilidad interna en la cual el salmista se enfoca en este momento. Y cuando nosotros vemos los versículos del 33 al 40, nosotros vemos una verdad subyacente en toda esta sección. Es como un río de aguas subterráneos que corre debajo del párrafo y une y enlaza cada uno de los versículos. Y esta verdad estaba muy presente en la mente del salmista y nosotros hacemos bien de tenerla muy presente en nuestras mentes. ¿Y cuál es esta verdad? De que nosotros no podemos conocer a Dios por nuestra propia voluntad. No podemos conocer al Padre, no podemos acercarnos al Padre, mucho menos podemos agradar al Padre por nuestra propia voluntad. Necesitamos que alguien interceda e intervenga en nuestro favor. Fíjate cómo lo dice el salmista. En los versículos del 33 al 39, él comienza a hacer afirmaciones de algo que él necesita de parte del Señor. O sea, son clamores que presenta delante del Señor porque entiende que el Señor se lo va a conceder. Pero ¿cuáles son esos clamores? Fíjate, en el versículo 33, el salmista reconoce y entiende que él no puede aprender la palabra de Dios si no fuera enseñado primero de parte de Dios. En el versículo 34, él reconoce que él no puede entender la palabra de Dios. O sea, no solamente aprenderla, no puede entender, no puede meditar en ella si no le es dada la capacidad de entender. En el versículo 35, él dice que él no puede caminar, o sea, no puede honrar, obedecer la palabra de Dios si no es guiado para hacerlo. Tampoco puede atesorar o amar la palabra de Dios y deleitarse en ella si alguien no despierta en él un amor por la palabra, como dice el versículo 36. Versículo 37, el salmista clama y reconoce que él mismo no puede guardar su vida del pecado si no es guardado, y que no puede consagrarse a Dios si Dios no lo consagra para sí mismo por medio de su palabra, como dicen los versículos 38 y 39. Y lo que vemos en estos versículos es una total y completa dependencia de la obra y la intervención de Dios en la vida del salmista. En todos y en cada uno de los casos, el salmista acude a Dios, plantea una posición y dice: yo no tengo lo que necesito para agradarte, pero Dios tiene lo que yo necesito para agradarlo a Él. Por ende, yo necesito que Dios me dé de su gracia y su misericordia por medio de su palabra para yo poder agradar y honrar al Señor. Y esto es maravilloso que nosotros vemos porque nos recuerda una vez más el hecho de que aún en el proceso en que nosotros somos santificados, aún en nuestro día a día, después de haber estado en el Evangelio por años, seguimos necesitando que Dios interceda por nuestro favor, seguimos necesitando que Dios acuda a nuestro rescate para poder vivir la vida que a Él le agrada. Fíjate algo en los versículos 33 y 34. Vemos aquí que el salmista hace un pacto delante del Señor. Y no sé ustedes, pero este pacto para mí es un poco, no quiero decir atrevido, pero arriesgado. Es muy contundente y muy comprometedor. El salmista dice en el versículo 33, si Dios le enseña sus estatutos, si Él me enseña mis estatutos, yo los guardaré hasta el fin. Y en el versículo 34 vuelve y afirma que si Dios le da entendimiento de su ley, Él la cumplirá de todo corazón. Nuevamente, vemos la verdad absoluta donde Él dice que la va a cumplir hasta el fin y que lo va a cumplir en toda cabalidad de todo corazón. Y estas promesas, como habíamos dicho, son promesas muy serias, muy contundentes, que no deberían ser tomadas a la ligera.
Pero cuando el salmista hace estas promesas al Señor, hace estos pactos, estos votos, al mismo tiempo está pidiéndole ayuda al Señor para que lo ayude a guardar sus votos, porque él no está dependiendo de su fuerza para hacerlo. Fíjate los versículos del 36 al 39, cuando el salmista pide y mira su propia vida y reconoce sus limitaciones, reconoce sus debilidades, y dice en el versículo 36, cuídame de la avaricia. Cuídame de la avaricia que está alrededor de mí. Cuida en el versículo 37, guárdame de la vanidad en la cual mis ojos están constantemente inclinados. Y en el versículo 38, guárdame del temor de los hombres y de aquellas personas que me quieren apresar. Guarda mi corazón del temor por medio de poner en mí un temor de Dios. Pero en una y en otra ocasión, en estos 3 versículos, el salmista reconoce sus limitaciones y debilidades. Y aquí hay una lección importante para nosotros. Si verdaderamente nosotros queremos perseverar hasta el fin, si verdaderamente nosotros queremos honrar al Señor y ser, como decía el salmista, guardar sus estatutos y enseñanzas hasta el fin de nuestra vida y cumplirlas a toda cabalidad en cada día de nuestras vidas, tenemos que tener presente que nuestro mayor enemigo somos nosotros. Y no podemos bajo ninguna circunstancia subestimar el pecado que mora en nosotros, porque ahí radica la piedra que nos va a hacer tropezar. Ahí radica la trampa que nuestra propia carne nos tiende a nosotros mismos, pensando que podemos hacerlo sin la ayuda o la gracia de Dios. Ahora, nuevamente, es obvio que lo que el salmista plantea aquí es un alto estándar de vida, es un alto compromiso delante de Dios. Y para ser sincero, esto es lo que Dios demanda. O sea, el Señor no espera una vida buena, el Señor no espera una vida que hayamos hecho nuestro mayor esfuerzo. El Señor espera de nosotros total y completa consagración en todo momento y en toda área de nuestra vida. Pero nosotros no podemos alcanzar ese estándar. Nosotros no podemos agradarle al Señor como Él espera que sea agradado. Y es ahí donde entra el papel de Cristo Jesús, el cual alcanzó el estándar del Padre que nosotros no podíamos cumplir, de manera que cuando el Padre se complace en el Hijo por haber cumplido su palabra y haber guardado sus estatutos, el Padre también se está complaciendo en nosotros que estamos en Cristo Jesús, porque por medio de Él también agradamos al Padre. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y quién es Él? Es Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús nosotros seamos justos, declarados justos, y siendo justos podamos agradar al Padre y decir con toda sinceridad, yo he guardado tu ley hasta el final. Y aunque no lo hacemos porque somos pecadores, delante del Padre, Cristo lo hizo por nosotros. Ahora, Cristo lo hizo por nosotros, pero Cristo también nos ayuda a nosotros vivir conforme al estándar que Él ha puesto. Dicho de otra forma, en Cristo somos salvos, pero Cristo nos ayuda a vivir a la altura de nuestra salvación. Cristo nos ayuda a nosotros a emular el sacrificio que Él hizo por nosotros. Cristo no solo alcanzó el estándar del Padre por nosotros, sino que también nos ayuda a crecer en el estándar que el Padre ha puesto delante. Y eso nos lleva entonces a la última sección o el último párrafo que vamos a ver en esta noche. Y son los versículos que comprenden los versículos 41 y 48. Nuevamente, los primeros versículos aquí nos presentan el matiz de lo que va a definir toda esta sección. Fíjate cómo dice el versículo 41 y el versículo 42. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Nuevamente, aquí vemos el salmista en otra situación de prueba, en otra situación de aflicción. Pero en este caso vemos la presencia de personas físicas que están persiguiéndolos.
El hecho de que el salmista llama en el versículo 42 avergonzador, nos da a entender de que él está siendo acosado por enemigos cuyo propósito principal es humillar al salmista, burlarse del salmista, menospreciar el salmista. ¿Por qué? Aparentemente, por lo que vemos en el Salmo y en el versículo 43, esto se debe a que el salmista ha presentado la palabra de Dios con fidelidad, ha proclamado la palabra de Dios, ha creído en la palabra del Señor, se ha constituido en un testimonio predicador de la palabra de Dios. Y esto ha generado la persecución de hombres en su vida. Esto ha generado que él sea el objeto de burla y de humillación, al punto tal que él acude al Padre para que el Padre lo sustente y le ayude. Como nueva vez dice el versículo 42, y daré por respuesta a mis avergonzadores que en tu palabra he confiado. Independientemente de las razones o las circunstancias que esté enfrentando el salmista, lo que sí vemos claramente es que él ha puesto su esperanza, él ha depositado su fe en las promesas de Dios que están en sus palabras, en su palabra. Él ha descansado en la seguridad que Dios ha dado en su palabra. Fíjate nuevamente, versículo 42, como dice, en tu palabra he confiado. Y en el versículo 43 vuelve y te dice, porque en tus juicios espero. El salmista tiene plena convicción y tiene plena confianza en la salvación del Señor. Y es la fe en la palabra de Dios que produce una vida conforme a la palabra de Dios. Es decir, el salmista sabe que su salvación va a llegar por medio de la palabra del Señor. Pero la única forma que esa salvación puede llegar es cuando también su vida está siendo conformada y moldeada según los estándares y estatutos que Dios ha establecido en su palabra. Dicho de otra manera, el salmista tiene que obedecer la palabra. Y cuando él es obediente a la palabra y ha creído en la palabra, el Señor será su salvación en este momento. Pero fíjate la progresión que vemos más adelante en los versículos. Dice en el versículo 44, y solamente voy a mencionar los verbos con los cuales inicia cada versículo. Dice, guardaré tu ley siempre. Versículo 44, 45. Y andaré en libertad. Versículo 46. Hablaré de tus testimonios. Y versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos. No sé si se dan cuenta, pero hay una progresión aquí. El salmista comienza diciendo que él va a guardar la palabra del Señor. Pero no solamente la va a guardar, sino la va a poner por práctica. Va a andar en la palabra. Pero después de andar y ponerla por práctica en su vida, él va a proclamar la palabra cuando dice que va a hablar de los testimonios delante de los reyes, o sea, a todas las personas. Y por último termina diciendo, y después que haya todo hecho, me voy a regocijar y me voy a encontrar placer en el hecho de que estoy en tus mandamientos. En tus mandamientos me regocijaré, como dice en el versículo 47. Y esta progresión es muy similar a la que más adelante, o mejor dicho, más atrás, vimos en la vida del profeta, del escriba, Esdras. En Esdras capítulo 7, versículo 10, cuando él menciona, dice lo siguiente, y cito, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí vemos la progresión donde viene primero un estudio de la palabra, después viene una aplicación de la palabra. Y después de que se estudia y después de que se aplica, entonces se enseña. Y cuando se enseña, nosotros nos deleitamos en ver el ministerio de la palabra de Dios en nuestra vida y en la vida de las otras personas. Aún así, lo interesante de este párrafo sucede al final de este párrafo, en el versículo 48. Cuando el salmista dice y pronuncia una alabanza y honra al Señor, dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Alzaré mis manos. ¿No le suena eso similar? Obviamente alzar las manos era un símbolo de oración, pero también era un símbolo de adoración. Era un símbolo de reverencia, de consagración, de alabanza. Y lo que él está diciendo, yo alabaré, yo honraré
tus mandamientos que yo he amado. Y no solamente lo voy a alabar, sino que meditaré en tus estatutos, me deleitaré en ella. Hermanos, el ministerio de la palabra de Dios en nuestra vida produce una mayor exaltación de la palabra de Dios en nuestra vida, pero conjuntamente nos lleva otra vez a la palabra. Mientras más nosotros estudiamos la palabra, más hambre y más sed y más deseo tenemos de ir y regresar a la palabra y de estudiarla. Y esas son las evidencias de una vida sometida a la palabra. Ahora, hermanos, y ya con esto con fines de finalizar, la pregunta es, ¿por qué no amamos la palabra de Dios como el salmista? Porque eso lo dice la palabra, pero lo dice para que nosotros lo imitemos. Y la realidad del caso es que posiblemente no nos identificamos en todo momento con las palabras del salmista. ¿Por qué nosotros no nos deleitamos en la palabra de Dios como el salmista lo hacía? La respuesta es sencilla, porque no amamos a Cristo lo suficiente. Y alguno puede decir, pero yo he sido cristiano muchos años en mi vida y yo amo a Cristo. Sí, pero fíjate lo que dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús mismo dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No nos deleitamos en la palabra de Dios porque no vemos a Cristo en su palabra, porque no amamos, no conocemos a Cristo más profundamente. A veces nos conformamos con saber lo mínimo, con tener una relación superficial con Cristo. Pues no es de esperarse que no amemos su palabra. Pero si conocemos a Cristo y conocemos su obra y su amor y lo que Él hace a favor de nosotros y lo que Él hace por nosotros y lo que Él es delante del Padre y delante de la creación, pues obviamente tenemos que amar a su palabra, porque su palabra nos revela a Cristo Jesús. De hecho, si sacamos a Cristo Jesús de la palabra de Dios, si sacamos a Cristo Jesús de las Escrituras, ¿qué son? Son palabras muertas. Son una serie de promesas que no están cumplidas, que no se cumplieron. Son una serie de promesas quebrantadas y palabras muertas. Pero Cristo es el cumplimiento de todas las escrituras, de todo el mensaje de Dios. Y es por ende que cuando amamos a Cristo, esto hace en nosotros que amemos su palabra. Dicho de otra forma, cuando amamos las escrituras, las amamos porque en las escrituras encontramos a Cristo. Y cuando exaltamos las escrituras en nuestra vida, lo hacemos porque en las escrituras exaltan a Cristo Jesús. Y cuando obedecemos las escrituras, lo hacemos porque las escrituras nos enseñan cómo somos transformados o cómo debemos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. La palabra testifica de Cristo Jesús, porque Él es la palabra de Dios. Y mientras nosotros más nos acercamos a Cristo Jesús, más anhelamos sus dichos, sus palabras, y más nos deleitamos en el Evangelio, consecuentemente el amor que vamos a tener por la palabra, el deleite y el placer que vamos a encontrar en ella, va a crecer conforme nuestro amor por Cristo crece. Ojalá, es mi oración, que todos nosotros podamos identificarnos con el salmista y decir que alabamos y adoramos a los mandamientos de Dios que he amado y que hemos meditado y nos hemos deleitado. Y como dice en versículo 44, y hemos guardado su ley siempre, por siempre y eternamente, porque hemos encontrado a Cristo Jesús en su palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que pasen una bendecida noche.